Hola queridos niños de octavo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, les estoy grabando este video porque en la sesión de hoy vamos a concluir la actividad de comprensión de lectura del texto que leímos en la clase pasada, que es La huella del pulgar de San Pedro. Es un texto que venía en su libro de lenguaje, espero que lo hayan leído. Si no lo han hecho, si no lo terminaron, espero que lo puedan terminar esta sesión para poder terminar la actividad que viene el día de hoy. Si bien quizás el texto lo encontraron un poco extenso porque tiene aproximadamente 10 páginas, tenemos que tener en cuenta que este año no hemos leído gran cantidad de libros. Entonces, es muy importante que no dejemos de desarrollar las habilidades de lectura, que es uno de los principales objetivos de nuestra asignatura, ¿ya? Así que ir leyendo textos como cuentos cortos, todo tipo de textos que a ustedes les puedan llamar la atención, que puedan encontrar en internet o en diferentes lugares. Bueno, una de las preguntas que viene el día de hoy en esta actividad tiene que ver con los narradores de esta historia. Esta historia tiene dos narradores, ¿ya? Si no se dieron cuenta bien al momento de leer, ahora sí lo van a identificar, ¿ya? Así que quiero que pongan mucha atención a lo siguiente para que puedan responder esta pregunta de la forma más completa posible en su cuaderno. Mucha atención. Ya niños, van a poner mucha atención acá a la pregunta número 6, yo la voy a leer. Ya la pregunta número 6 es la que está acá. Ya ustedes si quieren pueden ir mirando su texto. Analiza los dos relatos, el del narrador que inicia la historia y el de la señorita Marple. Identifica para cada uno los aspectos que se indican al costado. Si ustedes se fijan aquí en este cuadrito celeste, aparecen dos partes. La primera dice narración inicial y la segunda dice narración de la señorita Marple. Y los aspectos que nos piden son los mismos en ambas narraciones, de ambos narradores. Esta historia es una historia que tiene dos narradores. Si ustedes la leyeron completa, se dieron cuenta de que al principio se parte narrando en tercera persona, es un narrador externo. Van a poder ver los tipos de narradores, por si no lo recuerdan, en el cuadrito que les dije en la guía. Luego, la señorita Marple comienza a contar una historia que ella vivió. Y ahí cambia de narrador. O sea, en el fondo tenemos una historia dentro de otra historia, ¿ya? Comienza el narrador en tercera persona y de pronto nos dice que la señorita Marple va a contar la historia que ella vivió. Y ahí empieza el relato de la señorita Marple y prácticamente todo el resto del cuento se relata en primera persona contado por la señorita Marple, ¿ya? Entonces, como tenemos dos historias, en el fondo una historia dentro de otra, debemos desarrollar estos elementos de cada una de estas historias. La narración inicial, los personajes. ¿Cuáles son los personajes del narrador en tercera persona, del narrador inicial? La señorita Marple y las personas con las que ella estaba reunida, que son los oyentes de su historia, de la historia que ella va a contar. El ambiente, ¿dónde se encontraban ellos? Eso aparece en el libro. El conflicto, ¿cuál es? Y el desenlace. Y paralelamente van a tener que desarrollar estos mismos elementos, pero dentro de la narración que viene después, que cuenta la señorita Marple, ¿ya? Los personajes. Ahí la señorita Marple también entra dentro de esta historia, pero no los otros personajes que estaban dentro de la narración inicial, sino que ahí viene, por ejemplo, su sobrina Mabel y otros personajes más que ustedes leyeron, ¿cierto? El ambiente es otro, se remonta a la historia que ella vivió y que está contando en ese momento. ¿Cuál es el conflicto y cuál es el desenlace de esta historia? Espero que les haya quedado claro la forma de resolver esta pregunta, sobre todo que yo siento que era la más compleja de las que tienen que contestar. Y la próxima sesión yo les voy a enviar un cuadrito con las respuestas para que lo puedan revisar. Pero es súper importante que ahora lo hagan ustedes para que vayamos desarrollando nuestras habilidades de comprensión de lectura. ¿Ya? Les dejo un besito, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.